Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro y también un hombre de larga trayectoria académica. Doctor Gaviria, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, a usted y todos los oyentes. ¿Cómo han estado? Nosotros muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinión tiene de la propuesta que ha hecho el presidente Petro en Buenaventura, aunque es verdad que él ya lo había ventilado en campaña, de entregar una plata a los jóvenes, en este caso en particular del puerto de Buenaventura, para que dejen de delinquir? Se ha hablado incluso de una cifra cercana al $1.000.000. Aquí hemos tratado de hablar con el ministro del Interior para que nos aclare un poco más cómo sería este programa, pero por ahora pues no lo hemos logrado, no ha sido posible. ¿Cómo le parece la propuesta en términos generales? Lo primero que yo quisiera decir, Jorge, es que todavía hay muchas dudas y preguntas sin respuesta en esta propuesta, en el diseño de este programa. Mi experiencia de muchos años, de décadas, analizando programas similares, programas de prevención de patologías juveniles, en este caso de violencia, pero puede haber otras, casi siempre están superpuestas. Todos los problemas de consumo de drogas, en el caso de las mujeres, de embarazo adolescente, de violencia juvenil, ocurren geográficamente, espacialmente, casi siempre en las mismas áreas. Estos programas son difíciles y la clave siempre, Jorge, en los programas está en los detalles y en el diseño y en recoger las evaluaciones de programas similares. Yo, por ejemplo, tengo una duda, que es la duda que se ha venido ventilando en los debates en el país. Vamos a Buenaventura, se hace una focalización geográfica, se llega a una comunidad, pensamos en 2 o 3 barrios. Todos los jóvenes de esos barrios focalizados van a tener acceso al programa, van a ser los beneficiarios o van a ser solamente aquellos que tienen algún contacto con la criminalidad o que han estado en alguna organización criminal, así sea de manera intermitente. Esa pregunta sobre la focalización es fundamental, porque si no son todos los de esos barrios, y hay algunos, solamente aquellos que han tenido, por ejemplo, un pasado violento, se genera una discusión compleja, la primera de naturaleza ética, y la segunda sobre los posibles incentivos perversos o problemas. Los economistas hablamos de riesgo moral de un programa como este. Las evidencias de ese programa en Bogotá, por ejemplo, que se hizo uno similar, las evaluaciones que se han hecho, que no son muy exhaustivas, parecen mostrar que no tuvo un efecto sustancial sobre la reducción de la violencia. Colombia tiene otras iniciativas, Jóvenes a la U aquí en Bogotá, el programa Jóvenes en Acción, que tiene una historia de más de 20 años, Forjar Oportunidades es otro programa que hay en algunas regiones del país, y yo creo que este programa debería también recoger esas experiencias. Entonces, por ahora, Jorge, hay todavía muchas dudas sobre este tipo de intervención. Esto me parece de la mayor importancia, profesor Gaviria, porque nosotros ayer entrevistamos aquí en Caracol Radio al personero de Buenaventura, y él decía que conversando con jóvenes, muchos de ellos que no han caído en las redes de los grupos criminales, bien sea porque han logrado escapar, porque se han negado, porque allí la voluntad en esos sitios, usted lo sabe bien, no siempre opera, no siempre es que la gente pueda simplemente negarse y ya, eso no es como rechazar un trabajo, pero que mucha gente que se ha mantenido alejada de la criminalidad, jóvenes en particular, han preguntado, ¿y a nosotros qué nos van a dar? ¿O es que el premio es solo para aquellos que están delinquiendo? Por eso me parece que la pregunta sobre lo que usted llama focalización es tan importante. Y en estos programas, mi experiencia también, Jorge, es que esos detalles del diseño de los programas son fundamentales. Uno puede tener las buenas intenciones, yo creo que todos estamos de acuerdo en intervenciones que lleguen a zonas vulnerables donde las oportunidades han sido históricamente, estructuralmente escasas para los jóvenes, pero esos detalles son fundamentales y no hay una respuesta clara a ese tipo de preguntas de la focalización. Jóvenes en Acción, que es tal vez el programa que ha tenido una implementación por más tiempo, tenía un criterio de focalización basado en la vulnerabilidad socioeconómica, pero nunca, por ejemplo, en la participación de grupos armados o en otro tipo de actividades. También hay una pregunta abierta que me parece importante sobre si este subsidio o este estipendio va a ser condicionado. Aparentemente sí. Aparentemente va a haber algo que llaman corresponsabilidad, o sea, van a tener que hacer algún trabajo social o también algunas actividades de educación, va a haber un plan de vida detrás. Pero cuando uno tiene este tipo de subsidios condicionados, los mecanismos de verificación de esas condiciones son fundamentales, y ahí es también donde los detalles y el diseño de los programas es fundamental. Porque estos programas están cambiando los incentivos y tienen un poder grande sobre la forma como operan las comunidades. Y la verdad que pueden, si no se diseñan bien, no solamente tener efectos
o no tener efectos, sino tener efectos adversos. Y de allí las preocupaciones, los debates, que vuelvo y repito, son éticos, pero trascienden los temas éticos y también tienen que ver sobre las consecuencias que se pueden generar con este tipo de intervenciones. Doctor Gaviria, buenos días. Usted ha puesto de presente elementos muy importantes con relación a la efectividad de esta medida y desde luego dentro de su noción de riesgo moral. Quisiera preguntarle por otro aspecto, la sostenibilidad financiera en el largo plazo de estos programas. ¿Puede el Estado precisamente financiar esto de manera intemporal? ¿O llegaría un momento, y ahí sí sería una reflexión para hacer, si entonces, agotados los recursos, ¿qué va a pasar con esas personas a las que se ilusionó y se les dio un estipendio para que después de la noche a la mañana se les quitara? Otro elemento fundamental de diseño de estos programas que tiene que estar definido de antemano y que es fundamental también es la duración de la intervención. Generalmente en estos programas se plantean intervenciones que tienen un fin, o sea, que no son para siempre, que de alguna manera, por decirlo, este es el léxico que se utiliza, los beneficiarios se gradúan, o sea, una intervención que ya hace por 2 o 3 años, y esa intervención después de ese tiempo logra que las trayectorias vitales de estos jóvenes cambien y cambien de manera sostenible. Ese otro elemento es fundamental. Yo creo que si no hay una definición de antemano de que esto no puede ser para siempre, también tendremos no solamente problemas de sostenibilidad financiera, sino también de incentivos no del todo razonables de largo plazo, porque si usted va a tener un subsidio y básicamente se le dice que va a ser para siempre, los incentivos para cambiar sus trayectorias vitales no van a estar ahí. Sí. Doctor Gaviria, finalmente, y antes de preguntarle por un escritor, pero ahora más tardecito, usted dijo que ese programa de incentivos, de entregarle plata a los jóvenes que están delinquiendo, por la razón que sea, no tenía unas conclusiones tan claras en que ayudara a reducir la violencia. ¿Entendí bien? Sí, eso es así. Que primero, las intervenciones de este tipo, intervenciones que logran reducir la violencia juvenil, hay muchas de ellas, muchas están basadas también en programas deportivos. Generalmente lo que se tiene es que nunca ninguna de ellas es completamente eficaz. Las mejores logran reducciones del 20 y 25%. Lo que yo dije ahora es que las evaluaciones que se conocen de una intervención similar que se hizo en la ciudad de Bogotá no parecen mostrar que estuvieron asociadas a una reducción sistemática de la violencia. Bien, perfectamente claro. Y sí, de acuerdo, hay muchas preguntas todavía por resolver de una iniciativa que puede tener muchas cosas buenas, pero sobre todo si se aclara el asunto de la focalización y exactamente con qué otras medidas se puede complementar. Ahora sí, doctor Gaviria, porque usted es un lector tremendo. Le leo esto. Aprendí a valorar el humor durante la época del terror estalinista. Tenía yo 20 años. Para identificar a alguien que no fuera estalinista, al que no hubiera que tenerle miedo, bastaba con fijarse en su sonrisa. El sentido del humor era una señal de identificación muy fiable. Desde aquella época me aterroriza la idea de que el mundo está perdiendo su sentido del humor. Milan Kundera en una entrevista que le hace Philip Roth. Díganos algo de Kundera. Él escribió ese libro que se llama La Broma y básicamente mostró que el humor era una forma de resistencia, pero también una forma de consuelo en contra del totalitarismo. Su experiencia vital, viviendo en un régimen totalitario, yo creo que le enseñó al mundo el poder de la literatura, el poder de resistencia de la palabra. Y él hablaba no solamente del fin del humor, sino también del fin de la tragedia. Y yo creo que lo que está perdiendo el mundo ahora con la forma como las redes sociales han cambiado nuestra interacción con el Estado es entender que muchas de las decisiones humanas, incluso las políticas, para juntar los dos temas que estamos hablando, tienen un elemento trágico. Uno toma decisiones pero está renunciando a algo. E incorporar ese elemento trágico, que hay decisiones difíciles y que los seres humanos en los ámbitos privados pero también en los ámbitos públicos muchas veces enfrentamos valores que son positivos, pero que son excluyentes y que son contradictorios, es fundamental. El libro que más me gusta de Kundera no es el que me ha quedado más en la memoria, no es un libro de literatura, ese es el libro de ensayos que le escribió que se llama El arte de la novela, por alguna razón.
El primero que leí por allá en mis años de universitario fue La insoportable levedad del ser. Claro, era en paz descanse. Sí, que era muy famoso. No fue el primer libro que escribió, que fue La broma, que usted acaba de mencionar, que lo publicó todavía viviendo en República Checa, justo antes de, me parece que justo antes o justo después de la primavera de Praga, o por ahí por esas épocas, Alfonso. Exministro Alejandro Gaviria, buenos días. Es que usted está hablando de Kundera y le quiero preguntar si ha leído un libro que, así como usted mencionó, el que más le gusta, que no es uno tan conocido, el que más me marcó a mí fue otro ensayo novelado que son Los Testamentos Traicionados. Ese usted lo conoce, supongo. No lo leí, Alfonso. El último que leí es una novelita corta, muy existencialista, muy bonita sobre... En el fondo, tal vez esta idea de que muchas de las empresas humanas son vanas y tenía ese carácter como sisifesco, ¿no? Un personaje existencial, pero que a pesar del existencialismo y la presencia constante de la muerte puede ser feliz. Sí, bueno, sí. Entonces yo puedo devolverle un favor porque le cuento, Alejandro Gaviria fue la primera persona que me dio a mí un libro de un escritor que ahora es para mí central, que es Leonardo Padura. Sí, claro, por favor. Entonces le recomiendo yo a usted Los Testamentos Traicionados, que seguro le va a encantar, que es un ensayo sobre las artes, sobre la relación que tiene la música, la novela, el cine y la vida, ¿no? Trataré de conseguirlo. Gracias, Alfonso, por la recomendación. Profesor Gaviria, como siempre es un gusto tenerlo en Caracol Radio. Gracias y buen día. Gracias, un abrazo a todos. Saludos a Ricardo.